bienvenida a los que están en presente, los que nos ven a través de las redes sociales. También les damos la bienvenida. Le damos gracias a Dios porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que las palabras de Dios, del Señor Jesucristo, nos dice que son espíritu y son la vida que pues todos nosotros necesitamos día con día, porque como hemos estado viendo los frutos del espíritu, los frutos, la Biblia dice, ¿verdad?, que el verbo se hizo carne y que en el principio era Dios y Dios, ¿verdad?, Dios estaba en Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, que es Jesucristo, era Dios. Y la Biblia dice que en Él está la vida eterna, la vida que nosotros necesitamos. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando nosotros venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que renacer nuevamente de agua, de espíritu, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, para que nosotros cada día pues podamos crecer en el conocimiento y en la obediencia a Dios, que es lo más importante, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios y en poner atención a sus palabras que en la dulzura de los carneros, en el poner atención a la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros vemos que la Biblia nos habla de un nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo al Señor Jesucristo, ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya estoy grande? Nosotros tenemos que nacer de agua, le dijo Cristo, o sea, de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el nuevo nacimiento? Miren, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, nosotros vemos, ¿verdad?, que miren, nuestros hijos todo creen, todo se la creen. Por ejemplo, tú a tu hijo cuando nace, tú le hablas, ¿verdad?, y le dices que existe Santa Claus y que sale de una chimenea, o que los 3 Reyes Magos descienden y todo eso. Y como niños esperamos eso. Le dices del ratón de los dientes, que le va a dejar una moneda y todas esas cosas. Nuestros hijos se creen todo eso. Ellos no necesitan otra cosa, ¿verdad?, más que creer. Pero también nosotros vemos que cuando tú le dices a tu hijo que pues no sirve para nada y esas cosas negativas, oye, tu hijo se lo va a creer. Entonces, por eso nosotros vemos que nosotros fuimos creados para ser guiados por Dios, para ser alimentados por Dios, para nosotros vivir, confiar en la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad?, la importancia de que nosotros busquemos a Dios pues siempre, porque nosotros a través de la Biblia nos damos cuenta que Dios no fue el que se separó de nosotros, sino que fue el ser humano el que se apartó de Dios. ¿Por qué? Pues porque nosotros vimos, ¿verdad?, que fueron engañados por la serpiente. Bueno, Eva fue engañada por la serpiente, Adán no fue engañado. Adán sabía lo que iba a pasar. Eva pues al menos la engañaron, ¿verdad?, pero Adán, él sabía las consecuencias de transgredir la palabra de Dios, las órdenes de Dios. Por eso la Biblia nos dice que Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado, él lo hizo por necio. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia que nosotros, y a través, ¿verdad?, del sacrificio del Señor Jesucristo, nosotros debemos ser reconciliados con Dios, reconciliados con Cristo. Y tenemos que nuevamente, como cuando éramos niños, ¿verdad?, aprender el ABC, aprender el 1, 2, 3, aprender a comer, aprender a actuar, aprender, ¿verdad?, a sentir. Porque si tú a tu hijo chiquito le dices, no tengas miedo y todo eso, el niño va a confiar en ti y no va a tener miedo. Pero si tú le dices, ¿verdad?, o cosas de esas, oye, tu hijo va a creer todo lo que tú le dices. Y de la misma palabra, nosotros tenemos que creer en lo que es la palabra de Dios, no palabra de hombre, no doctrinas de hombre, no enseñanzas
humanas, sino lo que Dios nos dejó escrito en su palabra, en la Biblia. Ahí es donde nosotros encontramos la guía, encontramos la dirección para que nosotros podamos seguir hacia adelante y cumplamos el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, por eso nosotros vemos en el libro de Gálatas, ¿verdad? Nos habla de los frutos y todo eso, pero también nosotros vemos que el apóstol Pablo comienza con los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas, después de haber conocido la gracia de Dios, ellos estaban siendo confundidos, hasta cierta parte confundidos, pero la Biblia nos habla y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que quien los fascinó, o sea, quien los hechizó. La palabra fascinar significa hechizar, embrujar. Y el apóstol Pablo también en otra parte les dice, ¿verdad?, que eran necios. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que era correcto y no lo hacían. Y eso es donde nosotros vemos el problema más grande. ¿Y cuál es el problema más grande dentro de ese problema? Es que simplemente se apartan de Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nosotros vemos en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ahí Dios nos habla, ¿verdad?, de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, o sea, en el mundo espiritual. Y son los que a nosotros, como a Adán y a Eva, nos manipulan. Y muchas veces nosotros sabemos desde niños, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque, oigan, tenemos una memoria genética en nosotros. Nosotros de dónde nosotros vinimos. Nosotros vinimos de Dios. Y por consecuencia, nosotros dentro de nuestro interior pecaminoso sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que nosotros vemos en la Biblia cómo el ser humano, pues, oigan, rechaza a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, que muchas veces Satanás está susurrándonos al oído para que nosotros caigamos, hagamos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces nosotros vemos en la Biblia como, por ejemplo, el profeta, uno de los profetas, el que le habló de Balaam, la burra de Balaam. Miren, me acuerdo más por la burrita el nombre, el de Balaam, la burra de Balaam. Él no era judío, no era de los hebreos, pero aún así, ¿verdad?, tenía Dios en su misericordia, ¿verdad?, le habló. Y aunque quería hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, como maldecir al pueblo de Israel y todo eso, nosotros vemos en la palabra de Dios que no pudo maldecir al pueblo de Israel, no lo pudo maldecir, no lo logró. Y Balac le decía, ¿verdad?, oye, yo te pago para que lo maldigas y lo estás bendiciendo. Y Balaam dijo, es que yo no puedo maldecir si Dios no me deja, no me dice. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Le dijo a Balac, mira Balac, haz que pequen contra Dios. No hay poder alguno en esta tierra que derrote al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque, perdón, bueno, pues, por las promesas de sus padres. Esa es la razón por la que Israel no va a caer nunca. Claro, van a estar de pecados. Dios a los finales de los tiempos los va a juzgar, y muy duro. Le espera algo muy horrible al pueblo de Israel de hoy en día. No tenemos que ver para que se arrepientan, porque oigan, ¿verdad?, están haciendo cosas como en los tiempos de los reyes, sacrificando, ¿verdad?, niños y todo eso. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo Balac? Le dio el secreto, le dio en el talón de Aquiles, como se dice, ¿verdad?, le dio ahí en donde le duele. Y no hubo enemigo, o sea, no hubo un poder alguno
que nos derrotara en ese tiempo, ya más, ¿verdad? En el tiempo de este profeta. Entonces nosotros vemos en la Biblia que ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Bueno, ¿verdad? Se casó con mujeres que no eran, y el problema no era que se casaran, bueno, sí era que se casaran, pero cuando se casaban adoptaban prácticas de los demás pueblos. ¿Y cuáles eran esas prácticas? Pues oigan, el sacrificio de niños, la diosa Acera y Astarte y todas esas. El culto a ellas era que para que Dios bendijera tu tierra, para que Dios bendijera tu familia, para que Dios bendijera todas esas cosas, ¿verdad? Acera tenía sus profetisas. Y la manera en la que trabajaban estas señoras, estas profetisas, era, ¿verdad?, de la prostitución. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que en la antigüedad los hombres iban y hacían eso con las profetisas, supuestamente, ¿verdad?, para tener el favor de estos dioses paganos. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que estas eran las prácticas. Moloch era sacrificar a sus hijos, a los hijos de los israelitas. Entonces todos ellos cayeron en estas prácticas. Y por eso Dios, ¿verdad?, Balac hizo algo muy horrible, que no les puso un enemigo terrenal aquí al pueblo de Israel, sino que los hizo enemigos del mismo Dios que los bendecía. Y muchas veces es lo que el maligno hace cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera de sus mandamientos, fuera de la palabra de Dios. Balac, ¿verdad? El espíritu, el maligno, nos hace que nos apartemos de Dios y nosotros quedamos expuestos al maligno y a todas las consecuencias habidas y por haber, y también por el resultado de nuestros actos. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios la importancia de estar cerca de Dios. Porque el maligno, no crean que el maligno vino a jugar como un diablo, ¿verdad?, con su cola roja y su tridente rojo y sus cuernos rojos y eso, y juguetón. No, así no es el maligno. El maligno vino a destruir lo que es, ¿verdad?, lo que Dios ha construido. Cuando nosotros cometemos el gravísimo error de apartarnos de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tomar en serio la oración, porque miren, aunque la situación se pueda ver súper complicada y todo eso, la Biblia dice, ¿verdad?, que es más poderoso para en nosotros que el que está en el mundo. Solamente se necesita una sola persona que comience en una familia, ¿verdad?, a tomar en serio a Dios para destruir, derribar todas las fortalezas que el maligno haya levantado en contra de nosotros, para que la presencia de Dios llegue. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿verdad?, la Biblia dice que Dios es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, por eso nosotros lo vemos en la palabra de Dios en el libro de los Efesios. Vamos a comenzar en el libro de los Efesios capítulo 6, ahorita veremos aquí a los Gálatas, porque los Gálatas se habían apartado de lo que es, ¿verdad? Miren, ¿cuál era el problema de los Gálatas? Porque tenemos nosotros aquí que hacer una distinción muy, ¿verdad?, muy clara. No es de que la ley de Dios, no es que el Pentateuco, el antiguo pacto, el Tanaj y todo eso haya quedado abolido. No. Lo que pasa es de que los Gálatas lo que querían o lo que pensaban era que para mantener su salvación tenían que hacer obras, y no es para que descuidando su relación con Dios. Las obras no son, miren, las obras cuando las hacemos en la carne, no, ¿verdad? Pues la Biblia dice que son como trapos de inmundicia, así lo dice
la Biblia. Pero cuando lo hacemos bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces ahí cambia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la actitud de la persona. Si tú lo haces por compromiso, oye, pues, no. Pero si tú lo haces por el amor de Dios, por el Espíritu Santo que mora en ti, por gratitud a Dios, ¿verdad? Por misericordia a las personas, ahí es donde cambia el asunto. Pero si tú lo haces para que la gente te aplaude y para salir del compromiso y para seguir con tu odio, con tu ira, con tu rencor y con todo eso, oye, o con tu verdad, o con tu amargura y eso, pues, no cuenta, eso no es. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que para recibir la salvación, para recibir la gracia de Dios, no es por obras externas, pero nuestras obras internas que se exteriorizan, ay Dios mío, ¿verdad? Son las que realmente entonces son olor grato para Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros seamos como embajadores de Cristo. Al Señor Jesucristo nosotros vemos, ¿verdad?, cómo daba testimonio del poder de Dios. Y miren, y nosotros vemos hoy en día, ¿verdad?, que hay personas malas, personas que hacen cosas muy horribles, que a veces dan obras de caridad. Al Capone, ¿verdad?, daba regalos a los niños. Y así nosotros vemos muchos maleantes que hacen lo mismo. ¿Para qué? Para ganar el favor, o para ganar el favor de las personas, o para, pues, amortiguar o calmar su conciencia, no lo sé. Y eso nosotros vemos, ¿verdad?, que no es lo que la palabra de Dios nos dice, sino que nosotros tenemos que tener una vida diferente, una vida compasiva, una vida de amor, una vida de gratitud hacia Dios, y ver a los demás como nuestro prójimo, alegrarnos con los que se alegran, gozarnos con los que se gozan, ¿verdad?, pero también llorar con los que lloran, no tener una vida indiferente ni superior, ¿no? Delante de Dios nosotros somos iguales. La Biblia dice que ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer delante de Dios, sino que todos valemos lo mismo. Y por eso nosotros tenemos que entender realmente cómo es la manera de agradarle a Dios. Y nosotros, ¿cómo vamos a comenzar a agradarle a Dios? ¿Verdad? Pues teniendo una vida de oración con Dios, orando su palabra. El libro de los Gálatas nos dice, ¿verdad? Dice, por lo de Gálatas 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios, porque para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. Ya ves, el diablo no te va a poseer, el diablo te va a acechar, el diablo te va a mandar dardos, susurros para que lo escuches, y va a atacar tu cuerpo físico, o sea, va a tentar tu cuerpo físico, va a tentar tu cuerpo físico, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el espíritu está presto, pero a veces la carne es débil. Él va a atacar muchas veces lo que te gustaba, lo que te gusta, entonces que va en contra de Dios. Entonces, por eso nosotros vemos, dice que vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nosotros vemos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso nosotros, allí es donde nosotros ya perdimos el rumbo. Ahí perdimos el rumbo, porque nosotros atacamos, se puede decir, atacamos las hojas de un árbol, las ramas, pero la raíz está implantada. Entonces nuestra guerra es una guerra espiritual, si se le puede decir así. ¿Y cómo es una guerra espiritual? La Biblia dice, mis palabras son espíritu.
tú no vas a orar con tus palabras, ¿verdad? Como los hijos del trueno, como Juan y creo que Santiago, los que dijeron, ¿verdad? Que le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, no quisieron escuchar tu palabra. Los fulminamos, que caigan truenos, que caiga fuego. No, esa no es la manera, ¿verdad? Hablando de ellos, estaban hablando de los samaritanos. Los samaritanos fueron creados por Babilonia, el cristiano, ¿verdad? Desde los judíos, y cuando Babilonia invadió Jerusalén, dejaron a los pobres en Samaria, llegaron muchos pueblos con sus ídolos, con sus dioses, y bueno, eso es una mezcla, por eso eran de segunda, si se puede, para los judíos. Y verdad, y entonces cuando fueron y predicaron, dijeron: Señor, pues no mandó a una que pues ya no sirve para nada, que recién la voy a decir. Pero ya más adelante nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios habla a la mujer samaritana y bueno, se convierte en muchos. Pero nosotros vemos, ¿verdad?, que tenemos que ser compasivos, tenemos que ver bien dónde está el problema, cuál es la realidad, nuestra realidad. En nuestra realidad nosotros la vamos a ganar de rodillas. Miren, ahorita desglosamos un poquito estos versículos, pero ahí vamos un poquito más rápido. Miren lo que dice más abajo. Dice: porque no tenemos lucha, eso ya dice, por tanto tomad todo, dice por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo terminamos en la noche? ¿Verdad? Entonces, por eso aquí nos dice que los días, pues oigan, fuera de la voluntad de Dios, sí, pues van a ser malos. Pero nosotros tenemos que entender que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vamos a tener oposición muchas veces. Te van a venir malas noticias, te van a venir problemas, te van a cobrar más de lo que o sea, van a venir de todas partes, y nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que estar pues sí, firmes para no ser vencidos. Dice: por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero ¿por qué el día es malo? Porque arriba ya lo dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Muchas veces nos vienen pensamientos malos, nos vienen sentimientos malos, nos vienen actitudes malas. Y a veces, ¿verdad?, llegamos al punto de normalizarlo y todo, y no, pero eso es normal, y no, pero es que es el cuerpo caído y todo eso. No, tenemos que tener cuidado. Bueno, espérate. La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que parecernos cada día más a Cristo. No, pues ser como antes, como éramos antes de conocer a Dios. Y nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, dice, ¿verdad?, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo nosotros vamos a hacer justicia? ¿Cómo vamos a ver qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es justo y qué es injusto? Pues aquí mismo lo dice, con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Bueno, su palabra. Porque eso es muy importante que nosotros adquiramos discernimiento. El discernimiento es muy fundamental en estos tiempos. ¿Por qué? Porque se levantan falsos maestros, se levantan falsos profetas, falsos de todo, falsos. Y miren, es impresionante cómo la mentira es más fácil, que la acepten, es más aceptable que la verdad. A veces, ¿verdad?, como les digo, porque pues ya los deseos de la carne les ganaron. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? El odio, la ira, ¿verdad?, las fornicaciones y todas esas cosas. Y ya lo piensan, ¿verdad? No es que es el nombre de Dios. No es malo hacer esto, no es malo hacer lo otro. Y eso va incrementando. Al punto, ¿verdad?, que ya la gente grande le gustan los niños.
y hacen una y todavía dicen que son enviados por Dios por amor de Dios. Y todavía ahora todavía tienen sus profetas falsos diciendo que Dios los mandó. ¿Hasta dónde se ha llegado la falsedad? Porque no tienen discernimiento. Porque no tienen, ¿verdad? Es que es el pueblo de Dios y tiene que matar a los niños y todo eso. Por favor, en Israel no se dan cuenta que una persona que está casada con un hombre con otro hombre, ese hombre es el que imparte las leyes y el que dice que es bueno y que es malo en Israel. No se dan cuenta de eso en el 2026. Y dice, es el pueblo de Dios. Si es el pueblo de Dios, hay que orar para que se arrepientan. No orar para que se sigan saliendo con la suya y ¿verdad? Haciendo muchas cosas feas. Pero a veces, ¿verdad? Como somos muy sentimentales, no, los sentimientos no tienen nada que ver en estas cosas. Tenemos nosotros que estar, como la otra vez, como estábamos diciendo, como los jóvenes, ¿verdad? De estar cuerdos en nuestros cabales. Y lamentablemente muchas, miren, fíjense ahorita, muchas personas están embrujados, como los Gálatas. Oh, Gálatas, ¿verdad? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Así hay naciones enteras embrujadas. Y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo y todavía dicen que son cristianos. No católicos, no, cristianos. Y de hueso colorado. Cuando nosotros vemos que si pasamos sus ¿cómo se llaman? Sus pensamientos, sus doctrinas, por el filtro de la palabra de Dios, terminamos como el rey joven de como Osías, ¿verdad? Como Jeremías también, que verdad que hasta decimos, Dios mío, ¿en qué mundo están? Entonces por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán falsos burladores y engañarán. Miren, cuando la Biblia dice algo, no digan, no, es que, pues sí, ¿verdad? Esos que le engañan están muy, no sé, no piensan bien. Son muy inocentes, no piensan, son muy inocentes, no saben de lo que hacen. Son engañosos. No, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado porque hasta nosotros nos pueden engañar. Y vendrán falsos, doctrinas de demonios. La palabra doctrina quiere decir enseñanzas del mismo diablo. Enseñanzas que, ¿verdad?, van completamente en contra de la palabra de Dios. ¿Y por qué el mundo está siendo consumido por toda esta mentira? La Biblia dice que mi pueblo pereció o les faltó conocimiento. Sabiduría, creo que es sabiduría. La sabiduría no está aquí, la sabiduría está en la práctica. Porque el conocimiento puede ser lleno de, bueno, entender todo el conocimiento, pero si no haces nada de lo que conoces, oye, ¿cómo eres sabio? Pero si sabes hacer, ¿verdad?, lo fundamental y bajo la gracia de Dios, bajo los estándares o las reglas de Dios, eso es sabio. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia, cuando nos habla que en los posteriores tiempos habla, ¿verdad?, de la apostasía y todas esas cosas, nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que tener más discernimiento, más tiempo de oración. ¿Para qué? Porque recordemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y el diablo va a entrar, ¿verdad?, hasta la cocina. Y tenemos nosotros que tener una vida de oración, una vida de lectura de la palabra de Dios para saber cómo estar orando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios está cerca, ¿verdad?, de los corazones contritos y humillados, pero a los altivos Dios los ve de lejos. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios se complace más con los humildes. ¿Y cómo nosotros vamos a lograr ser humildes? Dijo el Señor Jesucristo, imítenme en esto, sean más humildes. ¿Cómo nosotros vamos a lograr eso? ¿Cómo nosotros vamos a lograr vencer
las cosas de la carne, pues estando más cerca de Dios cada día, orando más, estando más cerca. Es que no hay otra. Es peligroso, es muy peligroso querer hacerlo de otra manera. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? No vaya que yo, siendo el mero heraldo, vaya a ser claro en las cosas de Dios, ¿verdad? O siendo alguien de ejemplo, vaya a ser eliminado en los últimos tiempos. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es la verdad, qué es la justicia. Porque a veces, como les digo, ya le decimos malo a lo bueno y a lo bueno le decimos malo. Y ya, no es que todos queremos ser la potencia más grande de los. Oye, es impresionante, es increíble, es definitivamente, ¿verdad? Sí, a veces uno se queda como caimiento, parece que estaba borracho por todo lo que hacían los líderes religiosos. Es impresionante cómo se está duplicando lo mismo que hizo la Alemania nazi. Es impresionante cómo la gente, ¿verdad?, lo sigue. Hitler dijo, no, es que vamos a hacer los meros, los áridos, los puros. Dios mío. ¿Y cómo se replica eso en todas partes? En todas partes. Es impresionante, ¿verdad? La Biblia dice que bueno, la Biblia no dice, ¿verdad? Por ahí dijo uno que el hombre que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Y es impresionante cómo hoy en día es lo mismo, el mismo odio, el mismo racismo, el mismo clasismo, ¿verdad? Viéndole la cara a los almas, a las almas, como dice, ¿verdad? No almas, bueno, a las almas, por falta de discernimiento. Es que nosotros vemos cómo el diablo, miren, ¿verdad?, cómo el diablo ha ganado lugar. ¿Saben cómo ha ganado lugar en la Biblia? La Biblia dice que es padre de mentiras. Y estamos llenos de mentiras por todas partes. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia, es que somos los hijos de Dios. No, hay tantas cosas, pero eso no lo vemos en la Biblia. Vemos que es lo mismo. Pues oigan, el diablo no va a decir, oigan, soy el diablo, hagan lo que yo digo. No, el diablo se disfraza como ángel de luz. La gente que no estudia la Biblia, la gente que no lee la Biblia, pues se van a caer, miren, ¿verdad?, como dominó. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que saber qué es la verdad. Y para saber la verdad no va a venir alguien y va a decir, ay, lo que tú sientas, eso es la verdad. El amor incondicional, el amor a todo. No tengan cuidado con eso, el amor a lo que Dios dijo solamente. Muchos de nuestros hermanos dieron su vida en el Coliseo por no apoyar a un loco como César y arrodillarse y decirle que César venía en nombre de los dioses o en nombre de Dios. Porque eso eran los Césares, eso eran los faraones. Los faraones eran puestos por Ra y por todos esos dioses. Los Césares también se creían que eran, ¿verdad?, enviados de Dios. Y nosotros vemos que llegaron a la locura, llegaron, ¿verdad?, al colmo. Miren, llegaron y hay que miren, y eso, ¿verdad?, si pasó una vez se va a repetir. ¿Qué era lo que hacían los Césares? Los Césares llegaron al colmo. Oigan, ese era un desorden, Dios mío, en las élites de la Roma de aquel tiempo, que, ¿verdad?, había incesto, había, Dios mío, una locura total en esas familias de esos líderes en Roma, de esas castas. A ver, a los hermanos, entre hermanos, un completo desorden. Llegaron a asesinar los hijos a los padres por el trono. Los padres llegaron a matar a los hijos por el trono. Hasta allá se llega. Por eso, ¿verdad? Oigan, que no se nos haga de raro ver cosas parecidas.
vida, o yo no sé, pero es lo mismo, ¿verdad? En las élites, en las familias de la nobleza y eso. Entonces, ¿por qué? Porque el poder absoluto corrompe, y el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces nosotros vemos en la Biblia que por eso nosotros tenemos que saber, dice qué es la verdad, qué es la mentira, qué es rojo, qué es blanco, y bueno, y todo eso, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque nuestras emociones, la Biblia nos dice, creo que es el libro de Jeremías, que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso, no se engaña. Y ahí bueno, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Y dónde nosotros vemos todo esto? ¿Dónde nosotros vemos todas estas advertencias? Pues en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay muchas cosas que día con día nosotros tenemos que aprender y recordar. Entonces nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, que es a donde lleva todo eso. Nosotros por eso tenemos que ponernos, y Dios nos forma como una armadura, como una guerra espiritual, como una pelea, como una verdad, sí, de esa manera. Aquí dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Pues firmes, estamos firmes o ya nos doblamos. Es que yo ya no sé ni qué es bueno, qué es malo. Yo ya no sé si Dios me quiere, yo ya no sé si soy salvo, yo ya no sé yo ya no sé ni cómo me llamo. Eso de no saber cuántos años tiene uno, bueno, se pasa, ¿verdad? A veces no pensamos en eso. Y después de los 40 ya se nos olvida. Pero bueno, entonces, ¿verdad? Dice que estemos firmes, no doblados, no tambaleando, ¿verdad? No hay que meter ahí, ¿verdad? Jalando, no, estar firmes. La firmeza ante Dios. La firmeza, ¿verdad?, ante la presencia de Dios, ante la obediencia a Dios. ¿Cuál es la obediencia a Dios? La obediencia a Dios es buscarlo siempre, estar siempre aprendiendo de Dios. Y les digo, y todo eso, nuestra vida la va a transformar, la va a cambiar, nos va a transformar muchas cosas personales, ¿verdad? Pero también el exterior va a ser bendecido, nuestro alrededor. Entonces, por eso nosotros vemos que pues ese es el poder de Dios. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros vemos que ya tan solo con ahí, ya tan solo con eso, pues, hay mucho que tenemos, ¿verdad? Ya nuestra armadura a lo mejor ya está tirada, ya. Se nos cayó, nos las quitaron, o nosotros nos las quitamos. Y ya estamos expuestos ante el maligno. Y les digo, el maligno es asesino. La Biblia el Señor Jesucristo hablando de Satanás dijo, ¿verdad?, que era el asesino, él es asesino, es mentiroso desde el principio. Es asesino desde el principio, ¿verdad? Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nosotros tenemos que estar vestidos con el Evangelio, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, traer paz. Tener la paz de Dios. Tener la paz, ¿verdad?, de Dios, calzados con el Evangelio de la paz. La paz de Dios. ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros, pero tenemos nosotros mucho que aprender de Dios, mucho que recordar de Dios, mucho, miren, ¿verdad? Más adelante dice que la armadura, todo esto que vamos a estar viendo, todo esto que vamos a estar viendo, es casi como les dije, no lo vamos a accionar, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, antes de que se acabe el tiempo, todo esto que nosotros vamos a ver no va a tener poder si nosotros no oramos. El poder de Dios para que se active nuestra armadura de Dios es en la oración. Ahí es como nosotros activamos el poder de Dios en la armadura de Dios para que nosotros podamos
contra del maligno. Y ya nosotros, una vez que a veces, ¿verdad?, tenemos la costumbre de orar y, ¿verdad?, las mañanas oramos de Dios, en la mente va a haber cosas que te van a querer sacar de tu comunión con Dios. Te vas a acordar de problemas, te vas a acordar de no sé qué, ¿verdad? Porque esto es así. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que lo que activa todas estas cosas es la oración. Porque muchas veces, ¿verdad?, es no, es que se me perdió la fe, se me perdió la esperanza, se me perdió el apresto de la paz y todas esas cosas. Porque a veces, ¿para qué es? Para lo que a veces se reúnen, nada más para echar pleitos en las familias. Ya en los países, pues ni hablar, en los países ya están en guerra, ahorita estamos en guerra con todo el mundo. Y va a haber guerra. La Biblia nos habla de un principado. No es todavía ese principado, no sabe, ¿verdad?, porque lo de aquí hacerlo. No ha salido ese principado. Que sale del foso del abismo, que se llama Abadón, Apolión, y dice, ¿verdad?, que su nombre representa lo que es este hombre, que es la guerra. Este ángel, perdón, es la guerra. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que la guerra, ¿verdad?, está, bueno, por todas partes. Pero nosotros tenemos que traer la paz con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ¿cuál es la paz con Dios? Que nuestros semejantes tengan la paz con Dios. Porque si tienen paz con Dios, nosotros sí también, ¿verdad?, pero los demás, bueno, pues todo el mundo va a vivir en paz. Que ya, ¿verdad?, es un poco, pues sí, se tiene que cumplir todo. La paz con Dios. El evangelio de la paz. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio, ¿verdad?, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, cuando lleguen a una casa digan paz con Dios. Si es recibido, bueno, pues entren. Y si no, bueno, pues acuden sus pies y váyanse en paz. No vayan a echar pleito, no se queden, ni vas a ver a la salida. No, váyanse en paz. No vayan, ¿verdad?, a hacer nada de eso. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener paz. Vamos a ver qué dice Isaías 52:7. Vamos a ver qué dice Isaías 52:7. ¿Por qué? Porque nosotros los vemos en la palabra de Dios, como les digo, pues, oiga, el mundo vive, ya que se vive en guerra. Dice, cuando éramos, a ver, dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina, ¿verdad? Bueno, esta es la manera que nosotros vemos la paz, en la que nosotros podemos llevar la paz de Dios, para que vean, ¿verdad?, que es que sí les digo, sí, definitivamente cuando estemos, que la Biblia dice, ¿verdad?, buscar la paz con todos y la santidad se la cual libre al Señor. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son todos los dardos de fuego del maligno? Los dardos de fuego del maligno, ¿verdad?, en aquel tiempo eran saetas, eran flechas. Los dardos son más pequeños que las flechas. Son más pequeños y más fuertes, se puede decir, más poderosos. Porque un dardo ya en aquel tiempo pues era algo así que se disparaba con una ballesta. Y ese era más fuerte que una flecha. Traspasaba más que las flechas normales. Y Dios aquí compara, ¿verdad?, los dardos de fuego del maligno. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque como estábamos diciendo hace rato, el maligno, ¿cómo fue que nosotros vemos que tienta? Miren, ¿cómo tentó a Judas? ¿Cómo tentó a Judas? Sí, dice, ¿verdad?, que entró en Judas. Pero ¿cómo tentó al Señor Jesucristo? ¿Cómo lo tentó? Si Dios, ¿verdad?, con que Dios te dijo que eras el hijo de Dios, a ver si es cierto, échate. Y el Señor Jesucristo le dijo, mira, si Dios me dijo, si Dios me va a respaldar y todo, pero también escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Que no tentaremos a Dios.
¿Cómo fue que el maligno usó la tentación de Cristo? Pues usando la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en mente la gravedad, la seriedad de todo esto, de lo que es, ¿verdad?, de la vida cristiana. Porque nosotros vemos en la Biblia que de eso, miren, a veces nosotros, y sí es bueno definitivamente, ¿verdad? Pero pues oye, ya estamos en los tiempos. Pero a veces nosotros tenemos que, desde pequeños a nuestros hijos, como familia, como jóvenes también, tenemos que tomar en serio a Dios, porque es que miren, hemos cometido el gravísimo error. Se ha cometido el gravísimo error de pensar que la vida cristiana solamente es los domingos o de vez en cuando, ¿verdad? Y de vez en cuando que me acuerdo y eso. Y ese es un problema, ese es un error. Nuestra vida, nuestra comunión con Dios es siempre. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. En todo tiempo. ¿Por qué? A ver, imagínense. ¿Qué pasaría si mi mano agarrara y dijera, ¿sabes qué? Ahorita vengo. Deje y voy por ahí, ¿verdad? Y se me despega y se va. Mi mano. Mano, ven, te necesito. No tengo tiempo. Mi pie se va, ¿verdad? Mis ojos no. Mi corazón se sale, pues no sobrevive eso. Miren, ¿por qué digo esto? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si nosotros realmente creemos que somos el cuerpo de Cristo, entonces nosotros estamos adheridos a Cristo día y noche. La Biblia dice que nosotros somos las ramas silvestres del olivo. Imagínense qué pasa si una rama silvestre dice, ahorita vengo olivo, voy a darme la vuelta. Pues se va a secar porque el olivo es el que la mantiene viva. Ya no depende de sus raíces, ya depende de las raíces del olivo silvestre. Y para que dé fruto tiene que estar conectado a la raíz del olivo. Y si nosotros nos separamos de Cristo, es peligroso. Podemos morir, podemos enfriarnos, podemos, ¿verdad? Tener consecuencias. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios la importancia de tener una vida, porque antes miren, había otro error que también ¿verdad? Es malo, que decía, no, pero es que tú eres líder y tú tienes que orar y tienes que ayunar y tienes que leer la Biblia y todas esas cosas porque tú eres líder. Ese es un error. Claro, debería de hacerlo, pero no nada más el líder, lo debería hacer toda la iglesia. Ah, él es líder, yo no soy líder. Ah, pues entonces yo, ¿verdad? Pues yo no leo la Biblia. El líder no ha orado. Tú ya oraste. No, yo no oré, pero yo no soy líder. Ese es un gravísimo error. ¿Qué cometen los pastores? ¿Qué cometen los líderes? Que espiritualizan más a los líderes. Y la gente se va entrenando así, va teniendo ese concepto. Yo no soy líder, pues yo no ayuno, yo no oro, yo no leo la Biblia, porque no soy. Hasta que sea líder yo lo hago. Y ya cuando deje de ser líder, pues ya descanso, ya no lo hago. O sea, ese es un mal concepto de seguir a Dios, de estar en el cuerpo de Cristo. Tú seas líder o no seas líder, tú estás en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y como consiguiente, tienes que estar en comunión con tu cabeza, que la cabeza es Cristo, con el olivo silvestre, para que te alimente de las raíces. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos habló de un cuerpo, ¿verdad? Dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Cristo es el esposo y la esposa de la iglesia es la esposa. Y ya no son dos, sino que son uno. Y ahí es donde nosotros vemos, ¿verdad?, el gravísimo error. Dice, no, pues es que ora el pastor. Yo no soy pastor, ¿yo para qué oro? ¿Yo para qué? Yo tengo que trabajar y todo eso. Todos tenemos que trabajar.
Tenemos nosotros que alimentarnos día con día. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que es que si no hacemos eso es peligroso. Definitivamente es muy peligroso. Porque el maligno, nuestra carne, eso es así. Eso es así. Tenemos que orar. La Biblia dice, ¿verdad?, de que cuando Dios llama a la gente y todo eso, dice, ¿verdad?, que las casadas oren por sus maridos que no son creyentes y que por su testimonio ganen a sus maridos. No que se convierta, que Dios le hable. No. Y al revés también. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios, ¿verdad?, tiene mucho que enseñarnos. Tiene mucho que enseñarnos, mucho que decir ahí donde ando. Así, ¿verdad?, la tentación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros vemos Mateo 4, la tentación. El diablo no vino y le dijo, Platón dice que todos son animales, menos Alejandro el Macedonio. No vino y le dijo cosas de Platón, cosas de Aristóteles, cosas de estos filósofos. Vino y le dijo, mira, Cristo, escrito está, ¿verdad? ¿Por qué sufres? ¿Quieres todo el mundo? David, sí, ¿verdad? Mira, porque el diablo, ¿verdad?, a pesar de que la palabra Nahash quiere decir, no una serpiente, la palabra Nahash quiere decir astucia, quiere decir resplandeciente, quiere decir el que resplandece. Y el diablo dijo, mira, yo casi soy Dios. Dios es cruel, ¿por qué Dios va a matar a su hijo? No, yo te voy a dar a toda la humanidad, te voy a dar a todo el mundo, solo adórame a mí. Dios es malo. Adórame a mí y todo el mundo, te daré todos los reinos porque me los dieron mentiroso. De parte sí, ¿verdad? De Adán, por el pecado y todo eso, pues sí. Pero a Dios le pertenecen por pertenencia, por creación. Dios, a todos, hasta al diablo, pero bueno. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que el diablo le dijo eso. Pero el diablo no sabía que, como sí sabía, se tenía que pagar un precio. No sé si sabía o no sabía. ¿Verdad? Porque lo que nosotros sabemos hoy del Evangelio, lo que nosotros podemos interpretar de la palabra de Dios, entender el sacrificio de Cristo, era por el Espíritu Santo. No era de que yo soy bien sabio y yo voy a saber que Cristo, que iba a ser Cristo y todo eso. No, era por la palabra de Dios, porque los líderes de aquel tiempo tenían la responsabilidad de predicar del Salvador y también tenían la responsabilidad, ¿verdad?, de poder detectar quién era el Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos que el maligno le dijo eso al Señor Jesucristo: adórame, te voy a dar todo. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le dijo, no, porque solamente, mira, sí también eso que tú dices, diablo, pero la Biblia dice en el primer mandamiento: escucha, Israel, un solo Dios tienes, y solamente a ese Dios adorarás. ¿Ya se te olvidó eso, diablo? O sea, ¿verdad? Lo combatió con la palabra de Dios, con el Shema de Israel. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que tener mucho cuidado. Es que yo pensé que la iglesia nada más era de ahí, aleluya, y gloria a Dios, y bailar cha-cha-cha y todo eso. Es que no es así. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pues, estar en la comunión con Dios, estar, ¿verdad?, siendo enseñado por Dios, es muy bonito. Es muy bonito, es algo muy, que nos da vida, la vida que nadie nos puede dar en esta tierra. Nada supera eso. Entonces, por eso nosotros vemos aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que el maligno se confrontó con el Señor Jesucristo. ¿Por qué no se agarraron ahí, verdad, a golpes y todo eso? Podía todo eso pasar, pero sí, pero oigan, cuando el Señor Jesucristo dice en la Biblia, que en el libro de Marcos, que vino todo, ¿verdad?, eran muchísimos los soldados, no eran 3 ni 5, eran muchísimos los soldados que vinieron a atraparlo. Y que le dijeron que ¿dónde está Jesús Nazareno? Y el Señor Jesucristo se levantó y dijo: yo soy. Y dice que cayeron, todos cayeron.
Ya los que venían más atrás fueron los que lo atraparon. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice, miren, a nosotros el Señor Jesucristo nos ha metido, o hemos nacido en esta época, en esta era en la cual así se pelean las guerras. Es que yo quería pelearme con un Goliat. Mira, ¿verdad? Bueno, no nos metemos en eso porque, ¿verdad? Porque David era un hombre activo, un hombre que andaba ahí caminando para allá, caminando para acá, con su onda, cuidando las chivitas, las ovejas, perdón, y todo eso. Y pues, no digan que quieren pelear con un Goliat porque a veces no estamos disciplinados para eso. ¿Y cómo fue que David mató a Goliat con una onda? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que el maligno va a venir en estos últimos tiempos a engañarnos usando la palabra de Dios. Aparte de las religiones, que hay un montón, va a venir usando la palabra de Dios. Y si nosotros no sabemos, pues corremos el peligro de caer en eso. Y aparte con nuestros sentimientos y emociones. Pero bueno. Dice Mateo 4, dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el maligno. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad que hablamos de pan y de la comida y todo eso? Entonces, todo lo que Dios haya dicho para nuestro bien, eso, en el libro de Josué, dice, ¿verdad? Esfuérzate de guardar y hacer conforme está escrito en este libro para que todo te salga bien. Esforzándonos, ¿verdad? No haciendo cosas que van en contra de toda la ley de Dios. Dice, entonces el diablo, miren aquí cómo lo llama en primer sitio. Dice, y vino el tentador, bueno, sin tentador. La palabra tentador quiere decir diablo, porque lo está tentando. Y aquí nuevamente lo vuelve a llamar diablo, como tentador, dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué el diablo quería, por qué dice que no podía ser quebrado ningún hueso del Señor Jesucristo? Porque los sacrificios del antiguo pacto, para que la ofrenda del sacrificio del cordero fuera aceptable delante de Dios, el corderito tenía que llegar sano, tenía que ser lo mejor de lo mejor y no podía tener ningún hueso roto, no podía tener ningún ojo tuerto o tener alguna infección en el corderito. Entonces el diablo, ¿verdad? Usando de este requisito y de la promesa de Dios de que el Señor Jesucristo va a llegar al sacrificio perfecto, con el cuerpo perfecto y todo eso para que fuera aceptable a Dios. No iba a llegar enfermo, ni mucho menos, él tenía que llegar, ¿verdad?, al 100. Y nosotros vemos, ¿verdad?, que por eso el maligno le dijo eso, échate, vamos a ver si es cierto, vamos a probar el poder, vamos a ver, estamos probando a Dios, vamos a ver cómo Dios envía a sus ángeles. Dios pudo haberlo hecho, pues sí, pero oigan, ¿verdad?, lo que el maligno quería era de que no hiciera la voluntad de Dios, sino que hiciera su voluntad de Él. Y aquí el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad?, que escrito está, dice Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo tentándolo? Probándolo, ¿verdad? Probando, no probarás al Señor tu Dios, no lo tentarás. A ver si es cierto, Dios, todo eso. Entonces, todo eso se ha torcido, porque antes no se ahora decían, ¿verdad? Y va a haber un milagro, va a haber todos los que estén malos de cualquier enfermedad, aunque no sean cristianos, vengan que los voy a sanar. Y 1, 2, 3. Y hay otros que sí definitivamente llegaban al colmo, que decían, ¿verdad? Prueba a Dios. Prueba a Dios. Miren, no hagan esa locura, no prueben a Dios, mejor obedezcan.
Prueba a Dios y cómprate no sé qué tal. Prueba a Dios y quédate sin dinero. Prueba a Dios y danos. O sea, eran unas cosas, ¿verdad? Muy aberrantes delante de Dios. Porque iban en contra literalmente de la palabra de Dios. Y nunca prueben a Dios. Mejor obedezcan como Cristo. ¿Verdad? Entonces por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ya más abajo dice Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te darás si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo terminarás. Miren, arriba se le nombra diablo, ¿verdad? El tentador y todo eso. Pero aquí el mismo Señor Jesucristo lo llama Satanás. La palabra Satanás quiere decir el adversario. Porque aquí cuando le dice, entonces Jesús dice, le dijo, ¿verdad? Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué le llama Satanás? Porque con esta tentación el maligno se estaba oponiendo al plan de Dios. Era lo que les decía, el plan de Dios era que el Señor Jesucristo fuera a la cruz, pero como Satanás era el adversario, el que está en contra de la voluntad de Dios, el que está en contra de la salvación, le dijo, mira, no te avientes. Por eso el Señor Jesucristo lo llamó Satanás, adversario, que va en contra del plan de Dios. ¿Qué hubiera pasado? No, nunca hubiera pasado eso porque era Cristo. Yo no sé, miren, yo no entiendo, ¿verdad? Pero bueno, solo Dios sabe. Estamos en una guerra espiritual muy fuerte, al punto que la Biblia dice que el mismo diablo se atrevió, ya perdió acá como los Césares, ya está loco, se volvió, ¿verdad? No sé, ya su arrogancia, su poder, su fuerza, su arrogancia, su prepotencia y todas esas cosas. Ya lo enloqueció porque se puso al tú por tú con el que lo creó. Eso es algo definitivamente inaudito, impensable, no sé qué decir. Pero estamos en una guerra en la cual el poder de las tinieblas está activo. Nosotros vemos en el libro de Daniel también como los arcángeles Miguel y Gabriel tuvieron que pelear para llegar a la presencia de Daniel por 21 días, porque es una guerra muy real, muy fuerte, en la cual nosotros tenemos que entender esos misterios que nosotros tenemos que aprender bien, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros, como dice Efesios, terminando el día, estar firmes. Porque nosotros tenemos esta realidad en nuestras vidas, en nuestra existencia. Miren el mundo cómo está hoy en día. No tenemos que ser muy espirituales mucho. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Bueno, hay un desastre. No es la voluntad de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios. Entonces, por eso nosotros vemos que este caos es lo que el maligno siempre hace. Cuando, ¿verdad? Está, pues, ¿qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que hay detrás de todo el caos? Sufrimiento, dolor, llanto, bueno, si llorar, ¿verdad? Desesperación, impotencia. Eso es lo que trae el maligno en los últimos tiempos. Por eso, ¿verdad? El apóstol Pablo en el Evangelio, en el Apocalipsis, nos dice, ¿verdad? El Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto. Y cuando nosotros entendemos todos estos detalles, ¿verdad? Nuestra esperanza, nuestra visión, nuestro anhelo está en el reino de Cristo y no en esto. Claro, aquí tenemos que salir adelante, ¿verdad? Porque, oiga, el Espíritu Santo de nosotros,
obra de muchas maneras. Nos mantiene, ¿verdad? Nos supera, nos da talento, nos da dones, nos da gracia, nos bendice. Donde quiera que esté. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que tenemos que comenzar, que tener que tomar en serio todo esto, porque, oigan, de eso depende de nuestra existencia, nuestra vida, desde ahorita. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Que acabando todo esto, dice, estemos firmes, porque es la manera en que nosotros tenemos que vivir esta vida. Es una situación, una guerra, ¿verdad?, espiritual que, pues oigan, aunque no querramos entrarle, ya estamos metidos y vamos a recibir consecuencias, buenas o malas, pero ya estamos adentro, desde que aceptamos a Cristo. Y con Cristo somos más que vencedores. Sin Cristo, ay Dios mío, sin Cristo no. Por eso, ¿verdad?, le damos gracias a Dios. Ya la semana que viene seguimos con la demás armadura de Dios, con el libro de Gálatas. También hay muchas cosas ahí que tenemos que aprender de los Gálatas, cómo el maligno envenenó, ¿verdad?, las mentes de Gálatas. La Biblia dice, oh Gálatas, ¿verdad?, ¿quién los embrujó? Ese es el original. ¿Quién los hechizó? Ustedes saben cómo, bueno, ¿verdad?, una persona es como si anduviera, no sé, en otro planeta. Ya más, ¿verdad?, como un zombie, pero bueno, y esas cosas. Pero pues ya eso lo vemos la semana que viene, porque, pues sí, esta es la vida en la cual está, esta es nuestra realidad. Esto no es un cuento de, ay, sí, no, esta es nuestra realidad. Y estamos metidos en la guerra y vamos a recibir consecuencias buenas o malas. Ya estamos entrados. Los que no están entrados, ¿verdad?, pues hay que orar por ellos para que entren. Porque felices no son. Aunque digan otra cosa, no son felices. Pero bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran fidelidad. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor, tu gran misericordia, Señor. Te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas guiando, Señor, a toda verdad, a toda justicia, Señor. Te pedimos, Padre, que bendiga, Señor, a los que estamos presentes, los que no pudieron estar también, Padre, bendice, Señor, y cuídalos, Padre. Y bendice también, Señor, a los que nos ven a través de las redes sociales, Padre, que tu palabra, Señor, haga, Padre, el cambio, Señor, en las almas, Padre, por el cual, Señor, tú las enviamos, Señor, a esta tierra, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Y pues yo así dejo